Vamos a poner a grabar, ahora sí. Bien. Profe, Sí, una pregunta. Cuando usted pone doble rayita abajo, ¿qué significa? que es una matriz. Ah, ok. O sea, para mí, si yo escribo la ecuación de equilibrio de la barra, esto es así. F'I, una rayita es vector. F'J, una rayita vector. Igual a K, perdón, K prima matriz II, K prima matriz I J, K prima matriz JI, K prima matriz JJ por D prima I vector, D prima J vector. ¿Sí? Una rayita vector. Dos rayitas matriz. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, hasta ahora nos aparecieron primas por todos lados. ¿Por qué? Porque estábamos en el sistema de referencia local de la barra. Pero ahora vamos a ver cómo expresamos las ecuaciones de equilibrio en el sistema de referencia global. Entonces lo que vamos a hacer es una transformación de coordenadas. Y ahora ustedes se van a acordar de algo que han visto en álgebra, seguramente. Tal vez no se acordarán nada de álgebra, pero se los voy a recordar. Aquí tenemos dos sistemas de referencia distintos, ¿sí? El que está con verde, ¿sí? Este es el global, ¿sí? Este que está acá es el global. Y este que está aquí es el local. Recuerden que el local y el global estaban vinculados ¿por quién? Por el ángulo alfa. ¿Qué era alfa? Era el ángulo que existía entre el eje X global y el eje X local. Y recuerden que el eje X local estaba asociado ¿a qué? ¿A qué estaba asociado el eje X local? La dirección de la barra, el La ángulo. dirección de la barra. Recuerden que si yo tengo una barra y J, el eje X local, el eje X', apunta en la dirección de I a J. ¿Sí? O sea que yo, definida los nudos extremos de la barra, o sea, definido XI, I sub I, y XJ, I sub J, yo lo que tengo automáticamente definido que es el vector que define la dirección local de la barra y tengo definido el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer que es, yo tengo un vector, ¿sí? Vector P, que tiene componentes en el sistema de referencia global. O sea, A y B son las componentes en el sistema de referencia global. O sea que si yo bajo aquí, esto es A, esto es A, y si yo me paro aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, es el valor B. O sea, las componentes de P son A y B. Lo que yo voy a hacer ahora es buscar cuáles son las componentes de P en el sistema de referencia local. O sea, voy a proyectar ahora, en lugar de proyectar sobre X y sobre Y, voy a proyectar sobre X'
I sobre I prima, como se ve ahí. O sea, yo lo que voy a buscar es esta longitud, perdón, y esta longitud. Esta longitud. Esta de aquí yo la voy a llamar B', y esta de aquí yo la voy a llamar A'. Entonces, ustedes de álgebra se deben acordar que la componente A' era igual a ¿quién? Al producto escalar del vector P, ¿sí? Por el vector correspondiente a la dirección U sub 1. Perdón, por el versor correspondiente a la dirección X local, que es el vector U sub 1, que es este vector azul que tenemos acá abajo. Este es U sub 1. Y la componente B' era igual al producto escalar de P por el versor U sub 2, que era el versor en la dirección del eje Y local. Este azul que tenemos acá. Este. ¿Cómo definíamos las componentes de un versor? ¿Y qué era un versor? Un versor era un vector que tenía módulo igual a 1. Y si tenía módulo igual a 1, ¿cuáles eran las componentes? Eran los cosenos directores de ese vector. Entonces los cosenos directores de U sub 1 son el coseno de alfa, que es este, y el coseno de beta, que es este. Y las componentes de U sub 2 versor van a ser también el coseno de todo este ángulo, ¿sí? Coseno de todo este ángulo que es 90 más alfa, y que yo lo puedo reemplazar por menos seno de alfa, y el coseno de este ángulo, que es si este ángulo es igual a este ángulo, por lo tanto es el coseno de alfa. Entonces, si yo hago los productos escalares, yo tengo las componentes de P son A y B, y las componentes de U sub 1 son coseno de alfa, coseno de beta. Acá tenemos de nuevo AB, y acá tenemos las componentes de U sub 2 son menos seno de alfa y coseno de alfa. Por lo tanto, el producto escalar es este por este más este por este. Y el producto escalar acá es este por este más este por este. Por lo tanto, aquí me queda A por coseno de alfa más B por coseno de beta. Y aquí me queda menos A por seno de alfa más B coseno de alfa. Pero yo también podría escribir como A', lo podría escribir como A coseno de alfa, y podría reemplazar el coseno de beta por el seno de alfa. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo definido es alfa. Entonces, si yo sé que tengo que reemplazar el coseno de beta, lo puedo reemplazar por el seno de alfa, que es el ángulo complementario. Por lo tanto, en vez de poner B coseno de beta, pongo B seno de alfa. Y el segundo lo dejo como está, porque ya está todo en términos de alfa. Y estas dos ecuaciones las puedo escribir como una ecuación matricial. Yo podría decir A' es igual a esta matriz, o sea, el vector A', B' es igual a esta matriz por el vector AB. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo esto, me queda coseno de alfa por A, que es este término que tenemos acá, más B por seno de alfa, que es este término que tenemos acá. Y después puedo decir menos seno de alfa por A, que es este término que tenemos acá, más coseno de alfa por B, que es este término que tenemos acá. Por lo tanto, ¿qué encontré yo acá? ¿Qué me dice esta relación? ¿O qué es A' y B'? ¿Cómo puedo reescribir esto? Esto es el vector P. ¿En qué sistema de referencia? ¿En el local o en el Local. global?
en el Local. local. O sea, lo voy a llamar P'. Es igual a algo por quién. ¿Qué es AB? Es el vector P en el En el global. sistema de referencia global. O sea que de alguna manera lo que yo hice es encontrar una relación entre el sistema de referencia local y el sistema de referencia global. ¿Y acá qué hay en este lugar acá? ¿Hay un vector? ¿Hay una matriz? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Una ¿Acá? matriz. ¿Está esto? Claro, exactamente. Acá hay una matriz. Y ahora vamos a ver cómo llamamos esa matriz que tenemos ahí. Esa matriz la vamos a llamar matriz R. ¿Sí? La vamos a llamar matriz R. Esa matriz R, yo voy a reescribir lo mismo que teníamos acá. A', B' igual a, la voy a reescribir, coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa, igual a B. Esto lo voy a escribir como P' igual a R, matriz por, perdón, por P' no, por P directamente. Perdón, ahora sí. Por P. ¿Sí? Pero esto es para una transformación en el plano. Si yo tengo que el eje Z local coincidía con el eje Z global, en ese eje, ¿necesito hacer alguna transformación o no? Porque yo acá tengo el eje apuntando hacia afuera, ¿no? Tengo el eje Z, pero también coincidente con ese tengo el eje Z local. Entonces en Z yo no tengo que hacer ninguna modificación. Por eso cuando yo tengo un vector en el espacio, ¿sí? En el sistema local, lo único que tengo que transformar son las coordenadas en el plano, porque la coordenada, la tercera coordenada, en este caso, al coincidir el eje global con el eje local, no necesita ninguna transformación. Por lo tanto, esta relación, que es para las componentes en el plano, yo la generalizo colocando una fila más y una columna más, porque esta matriz tiene que tener el mismo orden de las componentes de los vectores que quiero transformar, ¿sí? Y aquí aparece directamente un 1 y 0 en lo demás. ¿Por qué aparece un 1 acá? Bueno, porque C' va a ser igual directamente a C, porque los ejes coinciden, y acá va a aparecer 0, 0, 0 y 0, por el hecho de que para transformar A, para llegar a A', no necesito ningún aporte de la componente de C, y para transformar a C' no necesito ningún aporte ni de la componente de A ni de la componente de B, porque de nuevo el eje Z local coincide con el eje Z global. Entonces la relación que nosotros vamos a usar es esta relación, donde ahora a toda esta matriz, ¿sí?, la vamos a llamar como R, ¿sí? Entonces vamos a tener P vector en el sistema local y P vector en el sistema global. Si yo quiero hacer la transformación inversa, si yo quiero hacer la transformación inversa, yo quiero hacer P global en términos de P local, yo lo que tengo que hacer es premultiplicar por la inversa de R, ¿sí? Que es esta
expresión que tenemos aquí. Y a la inversa de R, a esta, a la inversa de R, la voy a llamar como matriz de transformación, ¿sí? Esa la voy a definir como T, como la matriz de transformación, y es la que me permite transformar cualquier magnitud del sistema local al sistema global. Y esa R, como está en términos de el ángulo alfa, T va a estar también en términos de el ángulo alfa. Por lo tanto, si yo tengo definido el ángulo alfa, tengo definido la matriz R, que se llama R por matriz de rotación, y tengo definida su inversa, que es T, que es la matriz de transformación, que es la que finalmente yo voy a usar. ¿Y por qué uso T? Porque yo, ¿en qué sistema hice todo el planteo del equilibrio antes? ¿En el En el local o en el local. global? En El el local. local. ¿Y a dónde tengo que llevarlo? Al global, porque en el global yo tengo puesta la estructura completa. Entonces, si yo tengo la estructura completa puesto en el global, yo no puedo quedarme con el sistema local de referencia. El local es válido para tratar el análisis de cada barra en particular, pero cuando yo tengo que pasar a nivel estructura, yo lo que tengo que hacer es tener todas las magnitudes en el sistema de referencia global. Entonces, ¿qué hago? Planteo el equilibrio en el local y después, por medio de la transformación de coordenadas, me voy al sistema de referencia global. Pero R, ¿sí? R es una matriz que se llama ortogonal, ¿sí? R es una matriz ortogonal. ¿Y esto qué implicancia tiene? Que la transpuesta es igual a su inversa. Entonces, si yo tengo definido R y yo dije que T es la inversa de R, T también, ¿qué es? Es la transpuesta de R, porque la matriz es ortogonal. Entonces, no necesito hacer la inversa de una matriz, sino que yo, haciendo la transpuesta de esta, llego a esta directamente. Fíjense que yo la que definí es esta, ¿sí? Es la que dedujimos recién. Y para llegar a T, ¿qué hago? Hago la transpuesta de esta. Por lo tanto, esta columna va a ser el primer renglón de la matriz T, esta columna va a ser el segundo renglón de la matriz T, y esta columna va a ser el tercer renglón de la matriz T, como tenemos ahí. Pero eso es propio de las matrices que transforman coordenadas, ¿sí? Que su transpuesta es igual a su inversa por ser esas matrices ortogonales, ¿sí? Por lo tanto, ya no es tan complicado. ¿Por qué? Porque en vez de yo tener que calcular una inversa, lo único que hago es transponer una matriz, que es mucho más sencillo. Transponer una matriz significa intercambiar filas por columnas directamente. ¿Se entendió esto de la transformación? ¿Se entendió cómo vamos de un sistema a otro? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, vamos a ver cómo transformamos, la ecuación de equilibrio. Recuerden que yo tengo, mi ecuación de equilibrio ahora es F igual a K por D. Todo en el sistema local de referencia. Pero ahora yo tengo que ir a F igual a K por D en el sistema de referencia global. Entonces tengo que ver ahora, ¿qué pasa con esta matriz? K en el sistema de referencia global. ¿Será igual a K en el sistema de referencia local o no?
esta es K en el sistema de referencia local, pero ahora tengo que expresar K en el global. ¿Será la misma matriz o será una matriz un poco modificada? Bueno, es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Qué pasa con esta matriz en el sistema de referencia global? Pero para eso necesitamos ver cómo hacemos la transformación de coordenadas. Bueno, vamos a ver ahora relación de fuerzas y desplazamientos en el sistema de referencia global. Abandonamos el local y nos vamos al global, ¿sí? Yo tengo desplazamientos del nudo I, del nudo J, en el sistema de referencia local. ¿Cómo los puedo escribir en términos de los correspondientes desplazamientos en el sistema de referencia global? Bueno, ¿qué hago? Premultiplico por quién, por la matriz de rotación o por la traspuesta de la matriz de transformación directamente. O sea que todo lo que es local lo puedo poner en términos del global premultiplicando por la traspuesta de la matriz de transformación. Esta, recuerden que era lo mismo que la matriz de rotación R. Lo mismo puedo hacer para los vectores desplazamiento, para D'I y para D'J, como vemos aquí. Y lo mismo puedo hacer para las fuerzas, para F'I y para F'J en términos de Fi, fuerzas del nudo I en el sistema de referencia global, y Fj, fuerzas en el nudo J en el sistema de referencia global. Fíjense que todas estas transpuestas de la matriz de transformación son, recuerden, la matriz R, que era la matriz de rotación. Lo pongo así para aclararlo nada más, porque ahora nos vamos a manejar siempre con la matriz de transformación. Nosotros teníamos estas relaciones, ¿sí? Recuerden, nosotros habíamos deducido estas relaciones, ¿sí? Estas fueron las que dedujimos. Vamos a reemplazar estas, las locales, ¿sí? D'I y D'J las vamos a reemplazar por esta y por esta otra. Entonces, fíjense, voy a reemplazar esta que tenemos aquí. Me queda K'I por, en vez de multiplicar por D'I, multiplicamos por traspuesta de T por D sub I. Esto que está acá, es D'I vector. Y esto que tenemos aquí, ¿qué es? Es D'J vector. Lo mismo acá. Esto que está acá es D'I vector, y esto que tenemos aquí es D'J vector. ¿Sí? O sea, reemplazamos estas por estas expresiones que tenemos aquí. ¿Sí? Con lo cual, fíjense a lo que llegamos acá. Si yo tengo los desplazamientos en el sistema de referencia global, que es como yo los voy a obtener después como resultado, cuando resolvamos con esta metodología, yo tengo los desplazamientos en el sistema de referencia global para esta barra en particular, porque todavía, imagínense, yo estoy trabajando a nivel de barra. Todavía no me fui a la estructura completa, estoy trabajando a nivel de barra. Si yo tengo para esa barra en particular, si yo tengo la barra, tengo las submatrices de rigidez, porque las definí antes en función del módulo de deformación, del área, del momento de inercia, de la longitud. Tengo la matriz de transformación, por lo tanto tengo su traspuesta, porque tengo el ángulo alfa. Y supongamos que yo, por alguna metodología, por alguna resolución, obtuve los desplazamientos del nudo I y del nudo J en el sistema de referencia global. Si yo tengo esto, yo puedo reemplazar todo y puedo
obtener la fuerza de extremo de barra en coordenadas locales en función de esos desplazamientos que están en coordenadas globales. Fíjense que cuando yo tengo algo que está en un sistema de referencia, en función de algo que está en otro sistema de referencia, yo sí o sí lo que tengo que tener es metido en la expresión algo que me vincule ambos sistemas de referencia. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la transpuesta de la matriz de transformación. ¿Y para qué me puede servir esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que había acá? ¿Qué es lo que había en F'I y en F'J? ¿Qué había acá adentro? Fuerzas y momentos. Sí, ¿y esos qué eran? Si estaban Los, en el sistema de referencia local, ¿qué eran? Fuerza de los extremo de esfuerzos barra. internos. Los esfuerzos internos, exactamente. O sea que es muy útil tener esta relación. ¿Y por qué es muy útil? Porque si yo tengo los desplazamientos en el sistema de referencia global, ya puedo obtener por estas expresiones los esfuerzos internos, o sea, cuánto vale el normal, el corte y el momento en el extremo I, y el normal y corte y momento en el extremo J de esa barra. ¿Sí? Pero voy a seguir avanzando un poquito más respecto de esto. Si yo premultiplico todo, voy a volver un poquito acá. Yo voy a premultiplicar todos los términos de estas expresiones, de este miembro, de este miembro y de este miembro, lo voy a premultiplicar todo por la matriz de transformación. ¿Sí? Entonces, fíjense, F'I lo premultiplico por la matriz de transformación. Estos dos términos que teníamos aquí, los premultiplico por la matriz de transformación. O sea que me apareció esta, me apareció esta, y me apareció esta. Y aquí, en la segunda ecuación, me apareció esta, me apareció esta, y me apareció esta. Este ya lo tenía de antes, este ya lo tenía de antes, este ya lo tenía de antes, y este ya lo tenía de antes. Y fíjense qué es lo que me apareció acá. T por F'I y T por F'J. ¿Y esto qué es? Si yo premultiplico por la matriz de transformación, ¿qué es lo que tengo? F'i en el sistema global y Fj en el sistema global. ¿Sí? Por lo tanto, este producto es F'i y este producto que tenemos es Fj. Y ahora, fíjense lo que hay. Tengo global, 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 global. Ya no tengo nada en el sistema local ahora. Global, global y global. ¿Y ahora qué me apareció? Me apareció un K, pero ya no con un prima acá arriba, porque el K', ¿dónde está? Está metido en esta operación, que es premultiplicar por la matriz de transformación y posmultiplicar por la transpuesta de la matriz de transformación. Por lo tanto, esto que está acá, esto que está acá, ¿qué es? Es la submatriz de rigidez en el sistema de referencia global. ¿Y por qué es la submatriz en el sistema de referencia global? Porque vincula magnitudes cinemáticas en el sistema de referencia global con magnitudes estáticas en el sistema de referencia global. O sea que yo ahora, si tengo definida la matriz de rigidez en el sistema local, si tengo definida la matriz de transformación, puedo definir las submatrices de rigidez y la matriz de rigidez
de la barra completa en el sistema de referencia global. Y en realidad las expresiones que yo voy a utilizar son estas que están acá. Porque cuando yo tenga que empezar a ensamblar la estructura con los aportes de todas las matrices de rigidez de todas las barras, yo tengo que tener todas las barras en el mismo sistema de referencia. Y ya no puedo trabajar con los locales, porque el local de una barra puede ser distinto del local de otra y puede ser distinto del local de otra. Yo tengo que trabajar todo en un sistema de referencia. Por lo tanto, tengo que llevar todo al sistema de referencia global. Y la forma de llevar todo al sistema de referencia global es reescribir las submatrices de rigidez para el sistema global en términos de la del sistema local, premultiplicando por la matriz de transformación y posmultiplicando por la transpuesta de la matriz de transformación. ¿Sí? ¿Y qué tamaño sigue teniendo esta ecuación o estas dos ecuaciones vectoriales? ¿Qué tamaño siguen teniendo? Repasemos. Esta, ustedes me dijeron que tenía 3 por 3. La matriz de transformación tiene 3 por 3 y la transpuesta de la matriz de transformación evidentemente tiene 3 por 3 también. Por lo tanto, simplifico este con este, con este, con este. Entonces esta también me queda de 3 por 3. Y es evidente, ¿por qué? Porque esto me queda de 3 por 1, esto me queda de 3 por 1, cada uno de estos es de 3 por 3 por 3 por 1, más 3 por 3 por 3 por 1. Simplifico y me queda 3 por 1, que es lo mismo que esto. Por lo tanto, ¿qué es lo único que he hecho acá? Es reescribir la submatriz de rigidez en el sistema de referencia global. ¿Ven? Entonces son las ecuaciones de equilibrio de la barra en el sistema de referencia global. Ni más ni menos que eso. Y como las matrices de transformación son ortogonales, se sigue conservando la simetría. La simetría que teníamos en el sistema de referencia local, las tenemos en el sistema de referencia global. ¿Cambia la naturaleza de la ecuación? No. ¿Qué es lo único que se modifica? Que en lugar de escribirlo en unas coordenadas, lo escribimos en coordenadas diferentes. Es exactamente lo mismo que hacían ustedes en análisis matemático 2. Cuando ustedes tenían una integral que implicaba un recinto circular, lo que hacían que era pasar a coordenadas polares, porque en coordenadas polares era mucho más simple de plantear la integración. Bueno, yo ni más ni menos que lo que hice fue esto, es pasarme al sistema de referencia local, porque es más fácil plantear el equilibrio, y después me volví a pasar al sistema de referencia global, porque es el que necesito para plantear la ecuación de equilibrio de la estructura completa, que es lo que vamos a hacer la semana siguiente. Pero la naturaleza de la ecuación no cambió. ¿Qué es lo único que cambió? En términos de qué sistema de referencia estoy poniendo las ecuaciones. Pero sigue siendo la ecuación de equilibrio de la barra. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Una pregunta. ¿Por qué para transformar un vector utilizo una sola vez la matriz de transformación? ¿Y por qué para transformar una matriz utilizo 2 veces la matriz de transformación? ¿Alguien me lo puede responder eso?
Bueno, se los respondo yo. Porque son entidades de distinto orden. Tanto las matrices como los vectores son entidades que se engloban dentro de otras entidades que se llaman entidades tensoriales. Una matriz es un tensor de un orden diferente a un vector. Aunque para nosotros, desde el álgebra matricial, los vectores y las matrices los tratamos de manera similar, desde lo formal son magnitudes de distinto orden. Entonces, un tensor se cambia sus coordenadas mediante una transformación, un vector, que es un tensor de primer orden, cambia sus coordenadas, o cambia sus componentes, o sea, cambio el sistema de referencia por una transformación como esta. Una matriz, por ser un tensor de segundo orden, y no un tensor de primer orden como es un vector, cambia sus componentes con una transformación como esta. O sea que para una matriz tengo que premultiplicar y postmultiplicar por la matriz de transformación o su traspuesta. Y para un vector tengo que premultiplicar solamente por la matriz de transformación o por su traspuesta según vaya de un sistema de referencia a otro. ¿Sí? Entonces, por eso aquí aparece, cuando yo tengo una matriz, aparece premultiplicando y postmultiplicando la matriz de transformación, y cuando yo tengo un vector, aparecerá solamente premultiplicando al vector. ¿Sí? O sea, porque son entidades tensoriales de distinto orden. Es un comentario, pero para que se den cuenta que, digamos, tiene una razón. Digamos. Bueno, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué pasa si yo tengo cargas en el interior de la barra? Porque hasta ahora yo no tuve ninguna carga en el interior de la barra. Yo solamente tomé la barra y dije, bueno, ¿qué pasa cuando a la barra, qué pasa cuando los nudos de la barra sufren desplazamientos? O sea, sufren corrimientos y rotaciones, y vimos que se producían fuerzas de extremo de barra que estaban en relación con esos desplazamientos y esas rotaciones. O sea, estas fuerzas, esta fuerza y esta fuerza, están por intermedio de los coeficientes de rigidez, están en función de los desplazamientos de los extremos de esa barra. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ahora actúan cargas en el interior de la barra? Bueno, si actúan cargas en el interior de la barra, también se van a generar fuerzas de extremo de barra. Y si ustedes recuerdan en el método de las incógnitas cinemáticas, ¿qué es lo que hacíamos después de plantear el sistema fundamental? Recuerden que en el fundamental colocamos los retenes de nudo y los retenes de piso. ¿Para qué? Para eliminar las incógnitas cinemáticas del problema, con lo cual no había ni giros de nudo ni giros de cuerda. ¿Qué hacíamos en el estado cero de la estructura? Calculábamos las fuerzas de extremo de barra que aparecían debido a quién? Debido a las cargas aplicadas en el interior de la barra. ¿Y cómo aplicábamos eso? ¿Cómo calculamos esas fuerzas de extremo de barra, los momentos y los esfuerzos de corte en el estado cero? ¿Cómo los calculábamos? Con las tablas de empotramiento perfecto. Claro, con las reacciones de empotramiento perfecto. ¿Y qué pasa por qué se llaman reacciones de empotramiento perfecto? Si yo tengo una barra que tiene una carga puntual acá, se llaman reacciones de empotramiento perfecto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este nudo que le vamos a llamar nudo I? ¿Y qué pasa con este nudo que le vamos a llamar nudo J? ¿Qué pasa con
el vector D'I en este estado, y qué pasa con el vector D'J en este estado. ¿Son nulos? Nulos. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, se llaman reacciones de empotramiento perfecto, ¿por qué? Porque es en aquel estado donde los nudos no pueden girar ni desplazarse, ¿sí? O sea, U'I es 0, B'I es 0, Φ'I es 0, U'J es 0, V'J es 0 y D'J es 0. Por lo tanto, si los desplazamientos son nulos, o sea, este es nulo, este es nulo, este es nulo y este es nulo, ¿a qué van a ser igual las fuerzas de extremo de barra? A las fuerzas de empotramiento perfecto directamente. ¿Sí? Entonces, si es así, yo lo que puedo hacer es, aplicando el principio de superposición, yo puedo decir, bueno, las fuerzas de extremo de barra que aparecen para el caso general, donde actúan cargas en el interior de la barra, y además los nudos giran y se desplazan, yo lo puedo plantear como la suma de un estado donde los nudos, esperen que voy a borrar esto para no confundir. Borrar esto para no confundir. Yo lo puedo plantear como la suma de un estado donde no actúan las cargas en barra y los nudos giran y se desplazan, que serían las contribuciones de estos dos términos que tenemos acá, más un estado donde los nudos no giran ni se desplazan y actúan las cargas en el interior de la barra. Entonces, las fuerzas totales que van a aparecer en los extremos de barra se deben a las fuerzas que aparecen cuando actúan cargas en barra, si los nudos no giran ni se desplazan, este término que tenemos acá, más las fuerzas que aparecen cuando los nudos giran y se desplazan y las cargas no actúan, que es este caso que tenemos acá. ¿Y cuál es la condición que tienen que tener estos vectores? Que tienen que estar calculados para el caso de ¿qué? El caso de empotramiento perfecto. Porque si estamos en el caso de empotramiento perfecto, este vector es nulo, este vector es nulo, este vector es nulo, este vector es nulo. Estos dos términos se van a anular y solamente las fuerzas de extremo de barra se reducen a las que aparecen para las cargas aplicadas en la condición de empotramiento perfecto. ¿Se entiende? Sí, profe, el Sí. subíndice B hace referencia a A barra. cargas en el interior de la barra. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Está? Por eso acá hay un F'I, que es la suma de esto más las cargas que aparecen más las reacciones de empotramiento perfecto debidas a las cargas aplicadas en el interior de la barra. Si no hay cargas aplicadas en el interior de la barra, este término se anula y este término se anula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Si actúan cargas en el interior de la barra, yo tendré, en el nudo I, tendré un FB'XI, un FB'XJ, perdón, no, un FB'YI, un MB'I, y en el nudo J tendré un F'BXJ, un F'BYJ y un M'B J, que serán los que están en este vector que tenemos aquí y en este vector que tenemos aquí. Supongamos, vamos a un ejemplo. Yo tengo una barra
y J sometida a una carga uniformemente distribuida. Supongamos que esta barra tiene una longitud IJ y esto tiene una fuerza Q ahí. ¿Cuáles serían en estas componentes? F'Bi, vector, y F'Bj, vector. Si yo hago esto, tengo que plantear este caso para empotramiento perfecto en los dos extremos. Y aquí tendría reacciones horizontales, no. Reacciones verticales, sí. Tendría una reacción vertical acá, una reacción vertical acá. Tendría un momento acá y un momento acá. ¿Cuándo valen las reacciones verticales? Q, Lij sobre 2, Q, Lij sobre 2, y el momento vale Q, Lij cuadrado sobre 12, Q, Lij cuadrado sobre 12. ¿Qué iría a este vector? A este vector iría la fuerza en X, la fuerza en Y y el momento, y a este vector iría la fuerza en X, la fuerza en Y y el momento. Fuerza en X no hay. Fuerza en Y, acuérdense que estamos en el sistema de referencia local, ¿sí? Por lo cual acá tendría X', acá tendría Y', entonces tendría 0 en X. Esta fuerza estaría en la dirección del eje Y local, por lo tanto pondría más U Lij sobre 2. Y aquí recuerden que los momentos y los giros en este sentido antihorario, eran positivos, por lo tanto acá tendría más U Lij cuadrado sobre 12. Si me voy a J tendría 0, positivo este porque actúa en la dirección del eje Y local, más U Lij sobre 2, y este momento sería un momento negativo porque es contrario al convenio, por lo tanto tendría menos U Lij cuadrado sobre 2. Estos son los que irían acá. ¿Sí? Además, si los nudos girasen y se desplazasen, tendría un U'I, un B'I y un Φ'I, y tendría un U'J, B'J y Φ'J, tendría que reemplazarlos. Este sería D'I y este sería D'J, los tendría que reemplazar aquí, 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 y estas fuerzas de extremo de barra tendrían en cuenta las que aparecen cuando los nudos giran y se desplazan, más las que aparecen cuando los nudos no giran y se desplazan, ni se desplazan, y actúan las cargas en barras. ¿Sí? Esa es la superposición que tenemos que plantear. Por eso, estas, si son las que aparecen cuando los nudos no giran ni se desplazan, tienen que estar calculadas como reacciones de empotramiento perfecto. ¿Sí? Por eso, porque justamente cuando los nudos giran y se desplazan, las que aparecen están acá. ¿Se entiende esta diferencia?
¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, espero que seas la vocera del grupo y hables por los demás, y si no, que alguien diga, no entiendo, y lo explicamos otra vez. Bueno, ¿qué es lo que seguiría después de esto? Bueno, nosotros todo este análisis lo hemos hecho para una barra donde en ambos extremos de esa barra aparecen fuerzas y momentos. ¿Sí? ¿Qué pasa si en alguno de los extremos de esa barra no aparecerían, por ejemplo, los momentos? Por ejemplo, si uno de los extremos estuviese articulado, en ese extremo aparecería un momento nulo directamente. Tanto puede ser este extremo I como este extremo J que tenemos acá. O, ¿qué pasa si una barra es una barra, por ejemplo, como las que aparecen en un reticulado, o como los que aparecen como barras articuladas en estructuras de nudos rígidos, donde tenemos articulaciones en ambos extremos, por lo cual no tenemos ni momento en un extremo ni momento en el otro extremo de esa barra? Bueno, eso hace que haya modificaciones, pero ¿a dónde? Que haya modificaciones en las submatrices de rigidez. ¿Sí? O sea, las submatrices de rigidez se van a modificar, ¿por qué? Porque se van a modificar porque se modifican las ecuaciones de equilibrio. ¿Y por qué se modifican las ecuaciones de equilibrio? Porque si yo no tengo momento en un extremo, momento en el otro extremo, o no tengo momento en ninguno de los dos, van a faltar términos en las ecuaciones de equilibrio, y esa falta de términos en las ecuaciones de equilibrio lo que hace es que después, cuando yo plantee las relaciones entre las magnitudes estáticas y las magnitudes cinemáticas, las expresiones se modifiquen. ¿Y eso en qué va a derivar? Va a derivar justamente en modificaciones en esas submatrices de rigidez. Pero el planteo general es un planteo exactamente similar al que ya vimos, con la única modificación de la forma de la matriz de rigidez. Vamos a verlo. Aguanten que deje de compartir. Yo voy a poner la otra presentación ahora. Les voy a mostrar uno solo de los ejemplos, ¿sí? Para que después ustedes puedan ver tranquilos los demás, porque es trabajar exactamente sobre lo mismo y no aporta nada nuevo a la cuestión conceptual. Déjenme que les muestro uno. De última, en la presentación están bien reproducidos, así que pueden seguirlo tranquilamente de ahí, o tranquilamente de los apuntes que están en el campus virtual. Vamos a analizar este caso que tenemos ahí. Análisis de una barra que está articulada en el extremo J. ¿Sí? Fíjense, en el extremo J aparece una articulación. Si en el extremo J aparece una articulación, nosotros ya sabemos que ¿cuánto vale el momento en J? 0. 0. O sea que del vector FJ ya sabemos que este valor ya lo conocemos. ¿Sí? Pero que aparezca un momento nulo en J porque hay una articulación, no implica que no haya un giro en J. ¿Sí? Ojo con eso.
El giro en J existe, ¿sí? Lo que no hay es un momento, o sea, esa barra en J, por estar articulada, no puede tomar un momento, pero sí hay un giro, ¿sí? Entonces, estos que son las magnitudes estáticas y cinemáticas en el sistema de referencia global, las podemos llevar también al sistema de referencia local de la barra, donde nuevamente vamos a tener un momento nulo en J, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se modifican las ecuaciones de equilibrio? La ecuación de equilibrio para la dirección X local no se modifica. La ecuación de equilibrio para la dirección del eje Y local no se modifica. ¿Qué ecuación se modifica? Bueno, ya ustedes van viendo que para diferenciar de lo anterior, lo que se va a modificar en este caso de esta barra que está articulada en J es lo que siempre está pintado con rojo, ¿sí? Recuerden que aquí en la ecuación de equilibrio de momento, ¿qué término desapareció acá? El momento en J. Por lo tanto, la relación que me da la ecuación de equilibrio de momentos es m'I, porque está planteada en I, es m'I más F'Y sub J por la longitud. Si ustedes ven en la presentación que terminamos recién, esta ecuación para la barra que no estaba articulada en J era m'I más m'J más F'Y sub J por Lj nulo. Como este desapareció porque hay una articulación en J, la ecuación de equilibrio quedó como tenemos aquí. Bueno, entonces ahora ya no aparece acá una sumatoria de momentos, sino que va a aparecer directamente que el corte es m'I sobre L directamente. Bueno, estas relaciones son las mismas porque la cinemática de la barra no se modifica. Las expresiones que vinculaban el desplazamiento neto en dirección axial con las fuerzas, que eran las expresiones de Hooke, no se modifican. ¿Qué es lo que se modifica acá? Los momentos. ¿Recuerdan que para una barra articulada y empotrada, la expresión de el momento, la expresión del momento era el momento de empotramiento perfecto más 3E por I sobre L, phi sub J menos, ¿sí? Y J, esta la habíamos deducido de ¿quién? Del método de las incógnitas cinemáticas. Esto era la deducción cuando la barra era articulada en I, empotrada en J. Bueno, esta expresión la traemos acá, ¿sí? Ahora, como no tengo cargas aplicadas en barras, esto se va. Fíjense, antes de que se vaya esto, fíjense que la misma similitud que planteamos aquí con las cargas aplicadas en el interior de la barra, ya la habíamos planteado antes cuando resolvíamos con el método de las incógnitas cinemáticas. O sea que en definitiva no estamos haciendo nada que no hayamos hecho antes. En este caso, donde aparece el momento es en I, o sea que aquí vamos a tener 13 por I sobre L phi prima I menos 13 por I sobre L psi IJ, en este caso es B' J menos B' I sobre L, lo mismo que definimos antes, y el momento nulo en J porque tenemos una articulación.
Si lo reescribimos, cambiamos el signo menos por el signo más, damos vuelta a este paréntesis como antes, y ahora, finalmente, para el corte, como era la división del momento, o el cociente del momento dividido la longitud, nos queda L cuadrado aquí, y L cubo aquí. ¿Por qué? Porque este L que teníamos aquí, este L que teníamos aquí lo multiplicamos por este L, y para el corte a su vez lo dividíamos por otra vez L, y quedaba L cuadrado aquí y L al cubo aquí. Y el corte en J, nos queda como menos el corte en I. Entonces, lo que vamos a tener ahora son estas expresiones que tenemos aquí. Esta es la misma que antes, y estas resultan modificadas. ¿Por qué? Porque tenemos una articulación en J. Y si tenemos una articulación en J, lo que tenemos finalmente es que los esfuerzos se modifican, el momento y los cortes se modifican porque este momento está fijado por la articulación que tenemos en J para esta banda, ¿sí? O sea que, si se modifican estas expresiones, es lo que yo les comentaba recién, se modifican las submatrices de rigidez, y a su vez se va a modificar la matriz de rigidez de la barra completa. Fíjense, los vectores de desplazamiento son los mismos, los vectores de fuerzas son los mismos, salvo que aparece el momento nulo aquí. Y ahora, esta ecuación, que formalmente es la misma, fíjense cómo termina modificada, ¿sí? ¿Qué es lo que ven de particular en esta ecuación? En esta ecuación matricial desarrollada. ¿Qué es lo que ven de particular aquí? Recuerden, la matriz de rigidez de la barra en general que dedujimos antes era una matriz simétrica. ¿Esta es una matriz simétrica o no? Sí, Sí, o sea, aunque tengamos una articulación en J, la matriz sigue siendo simétrica. ¿Las submatrices de rigidez son simétricas o no? ¿Las de la rigidez directa son simétricas? La directa sí. Sí, bien. La de esta también es simétrica. Esta sigue guardando exactamente la misma relación. La traspuesta de esta es igual a esta. ¿Y qué otra cosa ven acá? ¿Qué es lo que ven de raro acá? Tienen una fila y una columna con todos elementos nulos. ¿Por qué se da eso? Si yo quiero calcular esta componente, que es el momento en J, que sé que es nulo, ¿qué operación tengo que hacer? 0 por este, más 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 0 por este. O sea, yo, para asegurar que el momento sea nulo en J, sean cual sean los desplazamientos en el extremo de la barra, como ahí hay una articulación, yo tengo que forzar que el momento sea nulo. Por lo tanto, sí o sí tiene que aparecer acá una fila completa de elementos nulos, y por la simetría
obviamente va a tener que aparecer una fila con una columna completa de elementos nulos también. ¿Y por qué es eso? Porque sea cual sea el giro que aparece en J, ¿sí? Ese giro en J no va a entrar o no va a intervenir para determinar ninguna de las demás fuerzas de extremo de barra. Fíjense, ¿el giro en J aparece en alguna de estas ecuaciones? No. No. Entonces el giro en J no juega para determinar ninguna de estas magnitudes estáticas que tenemos acá. Y para asegurar que el momento en J sea nulo, tiene que haber todos elementos nulos en esta fila que tenemos aquí. Por eso tenemos una columna de elementos nulos y una fila de elementos nulos. Pero la matriz sigue siendo simétrica. La matriz sigue siendo diagonal dominante. Las submatrices de rigidez directa siguen siendo simétricas. ¿Esta matriz tiene inversa o no? Si tengo una fila o una columna con todos elementos nulos, ¿tiene inversa? Álgebra. Si el determinante es nulo, ¿la matriz tiene inversa? No. 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 Si tengo una fila o una columna completa nula, ¿cuánto vale el determinante? 0. 0, exactamente. Entonces, de la misma forma que la matriz de la barra, digámoslo así, empotrada, era singular, esta matriz también es singular. Por lo tanto, ¿qué es lo único que cambió de esto? Lo que está acá adentro. Después, es todo exactamente igual que lo que vimos antes. Otra particularidad. Si yo quiero calcular, bueno, aquí tienen las submatrices de rigidez. Si yo quiero calcular las fuerzas de extremo de barra, ¿tendré que tomar la barra empotrada como antes o no? Y no. No. ¿Qué sistema tengo que tomar ahora? Empotrado articulado. Ah, exactamente. Así es. Por eso aparece una articulación acá. Y por eso en los vectores FB, ¿qué va a aparecer? 0 en el momento en J. ¿Por qué? Porque el esquema para el cálculo ahora es ¿de qué? De una barra empotrada articulada. O sea, yo tengo que ser consistente. Si mi modelo para esa barra es de una barra empotrada articulada, la matriz de rigidez la tengo que tomar como una barra empotrada articulada, por lo tanto va a ser esta matriz de rigidez, esta, y estas las submatrices de rigidez, y los vectores de fuerzas de extremo de barra debidos a cargas en barras van a tener que ser calculados para este modelo, donde acá va a tener que aparecer un 0. ¿Por qué? Porque el extremo J está articulado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, la transformación en el sistema de referencia global es exactamente igual, ¿sí? Aparecen las matrices de transformación y las transpuestas de las matrices de transformación, o sea que esto no agrega nada nuevo, ¿sí? ¿Por qué no agrega nada nuevo? Porque lo único que van a cambiar son estas, ¿sí? Y evidentemente los vectores FB, ¿sí? Pues los vectores FB van a tener que tener en cuenta que el modelo de la barra ahora es una barra empotrada y articulada. ¿Qué pasa si la articulación fuera en I? Bueno, pasa exactamente lo mismo que antes, pero ¿qué se modifica? Que hay un momento nulo en I. Lo voy a pasar rápidamente para que lo vean ustedes nuevamente. Sistema local, lo mismo
ecuación de equilibrio, desaparece el momento M' y queda solamente el momento M' J, como se ve aquí. Lo mismo, pero ahora, en vez de tener todo en función del giro en I, tenemos todo en función del giro en J. Reescribimos las ecuaciones, calculamos los esfuerzos de corte, escribimos las ecuaciones, fíjense ahora, momento M'I nulo. ¿El giro en I aparece en alguna ecuación? No. No. Perfecto. Estamos. Cambia la matriz de rigidez completa, sigue siendo singular, sigue siendo simétrica las submatrices directas, sigue existiendo la relación entre las submatrices de rigidez indirecta que está vinculada por su transpuesta. Y ahora, ¿dónde está la fila y la columna nula? En la 1, 2, 3, en la tercera fila. Y en la tercera columna. ¿Por qué en la tercera fila y la tercera columna? Bueno, en la tercera fila, ¿por qué? Porque cualquiera sean los desplazamientos, el momento en I tiene que ser nulo, por lo tanto, haciendo 0 por esto, más 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 0 por esto, me tiene que dar 0, obviamente. ¿Y por qué? Para cualquiera de los demás fuerzas y momentos del vector F, la incidencia, o no hay incidencia del giro en I. Por lo tanto, todos los coeficientes que van a multiplicar a Φ'I son nulos, por lo tanto tenemos nula la columna. Como el determinante es nulo, la matriz sigue siendo singular. ¿Sí? Y aquí tienen las submatrices de rigidez. Y ahora, ¿cómo será el modelo para las fuerzas de extremo de barra debido a cargas en barra? Tendré el empotramiento en J, y que tendré en I la articulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento en I es nulo. ¿Cambió algo? ¿Apareció algo nuevo? ¿Apareció algo raro? No, es exactamente lo mismo, pero introduciendo a las ecuaciones de equilibrio, que son la base de nuestro planteo, porque en realidad, vuelvo a decir claramente, para que se entienda, este tipo de expresiones son expresiones del equilibrio, porque nacieron del planteo de las ecuaciones de equilibrio. Lo único que modifico es, si la barra tiene alguna particularidad, articulación en un nudo, articulación en otro, o ahora que vamos a ver articulaciones en ambos, lo único que se va a modificar es la matriz de rigidez, nada más. Lo otro sigue siendo exactamente igual. Lo mismo que antes, para transformar del sistema de referencia local al global, utilizo las mismas matrices de transformación que antes. La matriz de transformación no está influida en que si hay articulaciones en un extremo, articulaciones en el otro, articulaciones en ambos. A la matriz de transformación eso no le importa. La matriz de transformación es geometría y lo otro es estructuras, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea que la matriz de transformación, una vez que yo tengo el ángulo alfa, la matriz de transformación está completamente definida, por lo cual el pasaje de unas coordenadas a otras está completamente definido. ¿Y qué pasa si ahora tengo una barra doblemente articulada? ¿Sí? Como si fuese una barra, por ejemplo, de un reticulado. ¿Qué van a aparecer? Momento nulo en un extremo, momento nulo en el otro extremo. Esto es en el sistema global. En el sistema local voy a tener solamente, bueno, acá me quedó un poco corrido, esta fuerza tendrían que ponerla acá arriba. ¿Sí? Esta tiene que ponerla ahí arriba.
van a tener solamente fuerzas en el sistema local axiales, o sea, en la dirección de la barra. La única ecuación de equilibrio que sirve es la ecuación de equilibrio en la dirección del eje X local. El planteo es el planteo clásico de Hooke, por lo tanto acá no hay nada más que conversar. Fíjense, todas las demás fuerzas son nulas, no tenemos fuerzas de corte porque no tenemos momentos. Y fíjense qué simple quedó la matriz de rigidez. Solamente tiene términos respecto de su rigidez axial, ¿sí? Acá tenemos no ya una sola columna y una sola fila nula, sino que tenemos 4 filas nulas y 4 columnas nulas, pero la matriz de rigidez sigue siendo simétrica. Las submatrices de rigidez, todas en este caso, son simétricas, ¿sí? Y nos aparecen filas y columnas nulas. ¿Por qué? Porque las únicas magnitudes intervinientes para el cálculo de las fuerzas de extremo de barra son los desplazamientos longitudinales, y porque sea cuales sean los demás desplazamientos del extremo de la barra, por estar esa barra articulada en ambos extremos y no tomar momentos, tanto los cortes como los momentos tienen que ser nulos, cualquiera sean esos desplazamientos y giros que se vayan a producir, ¿sí? Estas son las submatrices de rigidez, y usualmente, en este caso que es típico de los reticulados o de los tensores y puntales en estructuras de nudos rígidos, por lo general no tenemos cargas actuando en el interior de la barra, por lo tanto los vectores FB no tienen ningún sentido que los planteemos. Por lo tanto, solamente las fuerzas que van a aparecer en el extremo de la barra se deben a los desplazamientos que se producen en el extremo de la barra y que están dados por estas relaciones. Aquí las tenemos planteadas en el sistema global, pero las que dedujimos recién son las que están planteadas en el sistema de referencia local de esa barra. Así que bueno, creo que por hoy dejamos por aquí, ¿sí? Ya les presenté a todos los actores de la película que vamos a empezar a ver la semana que viene, ¿sí? Les presenté al actor principal, que eran las barras donde teníamos momentos en ambos extremos. Le presenté a los actores secundarios, que eran las barras que tenían una articulación en alguno de los extremos, y le presenté a los extras, que eran las barras que tenían articulaciones en ambos extremos, y con todos ellos lo que vamos a hacer va a ser presentarles, yo como director, la película de la resolución de la primera estructura con el método matricial. La voy a presentar conceptualmente la semana que viene, el martes de la semana que viene, y el miércoles, que se van a ver otra vez conmigo, ya creo que por última vez, así terminamos las cuestiones teóricas y conceptuales de esta metodología, vamos a utilizar las planillas Excel para resolver esa estructura, ¿sí? O sea, la misma que vamos a plantear en el método, la vamos a plantear simbólicamente y conceptualmente, la vamos a tratar de resolver con las planillas Excel. Así que, bueno, detengo.